7 de la mañana, 2 minutos, nos encontramos en la primera emisión del día con una de las noticias quizá más importantes y desafortunadas para el mundo. Se trata de la pobreza mundial. Por primera vez en más de 20 años, la pobreza extrema creció en el mundo según la ONU. La pobreza es una epidemia que afecta a millones de personas en nuestro planeta. En el mundo, 1.400 millones de personas sufren de pobreza extrema y casi 900 millones sufren de hambre. No tienen acceso al agua potable y a otros servicios básicos como la salud y la educación. ¿Bebes agua potable? ¿Te alimentas todos los días? ¿Tienes casa, educación y acceso a sanidad? Entonces no conoces el producto que ya disfrutan más de 3.000 millones de personas en todo el mundo. ¡La pobreza! Todos los países más pobres del mundo tienen características similares, economías extremadamente frágiles y subdesarrolladas que han pasado recientemente por guerras civiles o están sufriendo conflictos étnicos o sectarios. Además, tienen un alto nivel de desigualdad y un crecimiento económico sostenido a lo largo de las décadas. De la población mundial, el 10% habita en una situación de extrema pobreza. Es decir, la mayoría de la población es invisible cuando se trata de medir la pobreza global. Para entender un poco más acerca de la pobreza mundial, traemos a 4 especialistas que nos ayudarán a explicar mejor cómo funcionan estas situaciones en los diferentes contextos mundiales. Entre ellos se encuentra David Castiblanco, especialista en economía y relaciones internacionales, Angie Rodríguez, especialista en salud, Miguel Cañón, especialista en desarrollo sostenible y finalmente la historiadora Valeria Gómez. Bueno, para empezar con esta conversación les quisiera preguntar, ¿cómo desde sus campos de conocimiento se ve involucrada la pobreza? Desde la economía en general se han manejado en estos países una posición crítica en cuanto al manejo de sus intereses económicos, como lo es el caso de Eritrea y Yemen, el cual es evidente las condiciones en las que viven los ciudadanos y lo difícil que es abastecer a todo un país de comida. Sin mencionar el salario de estos, el cual se compara en cuanto a sus ingresos con el de un ciudadano español promedio, y se identifica que ganan 100 veces menos en ingresos mensuales, o también las constantes guerras que no permiten un desarrollo consecutivo que permita a estos países como República del Congo y Afganistán, que no logran concretar un avance constante por sus problemas internos como las guerras, violencias de género y poca actuación por parte del gobierno para solucionar sus necesidades. De esta manera, con apoyo formarían un ambiente más ameno y de más abundancia. También en el caso de Cabo Verde, Barbados y Haití, países que si no fueran por desastres naturales, deudas externas elevadas o falta de apoyo en infraestructura, educación y en general todo apoyo económico, serían países con mucho potencial de crecimiento en cuanto a su PIB y con ingresos suficientes para generar más opciones de proyección. Lastimosamente, el continente europeo y el continente del Pacífico Occidental tampoco corrieron con la misma suerte, pues en el caso de su economía, debido a que países como Moldavia, Ucrania, Kiribati y Fiji no se encuentran en sus mejores condiciones, ya que sus problemas sociales, económicos, relacionados con desigualdad de ingresos y pocas oportunidades laborales, afectan generalmente al ingreso y construcción y avance de estos países. De esta manera podemos ver reflejada la precariedad de estos países que abarcan los 6 continentes y demuestran cómo los problemas internos de un país pueden llegar a afectar de gran manera una economía estable que logre lucrar a todos los ciudadanos. Lo que dices es muy cierto, pero algo importante a ver es por qué se crea esta deuda o por qué no. ¿Qué es lo que ha llevado a estos países a estas situaciones? Pues todo esto también se crea desde los diferentes problemas internos que han ocurrido en los diferentes países a lo largo de su historia. Como lo nombró anteriormente Ana María, en algunos de los países más pobres han existido conflictos internos, han existido dictaduras, actos de corrupción y mala administración. Por ejemplo, si aplicáramos esto a los países que David nombraba, como Eritrea, podemos ver cómo este país pasó por colonizaciones y en años recientes por conflictos en los que se están disputando las fronteras del país, así interviniendo de cierta manera en la economía y afectándolo. En el caso de Yemen, se hace una historia en la que después de procesos de colonización e independencia, el país ha estado en dictaduras y formación de grupos al margen de la ley en la que se encuentra una disputa por el poder en todo el territorio.
En República del Congo pasa de ser una colonia a lograr su independencia, pero con esta independencia surgen diferentes cambios políticos en los que se ven involucrados golpes de Estado y constantes propuestas para realizar legislaciones y así alterar los procesos democráticos del país. En el caso de Haití, otro país colonizado que logró la independencia, pero que se ha visto envuelto en más de un conflicto externo e interno y en el que además se suman desastres naturales. Y así podríamos continuar y encontrar diferentes situaciones en las que el contexto del país es una representación de lo que ha pasado a lo largo de los años los mismos, en los que se involucran diferentes tipos de afectaciones, no solo una, sino que son varias, y en los que además podemos ver cómo se repiten los actos, cómo se repite una historia y cómo tienen algo en común. Bueno, la pobreza desde el campo medioambiental se ve involucrada en cuanto a los recursos que rodean y son parte del hábitat de una sociedad. Aquí se podría ampliar el término pobreza multidimensional, donde la composición de esta pobreza también considera el entorno en el que viven las personas como un factor importante del bienestar individual y colectivo. Ambientalmente hablando, los recursos naturales no solo son indispensables para la vida, lo que es el aire puro, las tierras fértiles, los árboles que transforman el dióxido de carbono en oxígeno, etc., sino que también representan el recurso económico esencial de cientos de millones de personas. A menudo la pobreza confina a estas personas en zonas rurales, más específicamente en tierras poco productivas, lo que contribuye a acelerar la erosión de los suelos. También por falta de recursos, los barrios pobres no pueden organizar la recogida de basuras, las cuales se acumulan y deterioran el hábitat y la salud de los habitantes de estas zonas. Por otro lado, la mala utilización de los recursos energéticos conduce al despilfarro y al aumento del coste de la energía a niveles que la hacen inaccesibles para estas personas en situación de pobreza. Aquí quiero aclarar que existe una relación bidireccional y retroalimentada entre pobreza y medio ambiente, donde podemos decir que la pobreza es un desencadenante del impacto sobre el ambiente, ya que las poblaciones empobrecidas dependen del ambiente y pues en búsqueda de recursos para su supervivencia lo pueden dañar. Asimismo podemos afirmar que un medio ambiente en malas condiciones es decisivo para que los habitantes de una zona sean pobres, al no poder disfrutar de los mismos servicios ambientales que las personas que están en una zona bien conservada. Bueno, esto por una parte. Por otro lado, es posible afirmar que las personas en situación de pobreza se encuentran más vulnerables a desequilibrios medioambientales como la contaminación o los desastres naturales. Respecto al cambio climático, este fenómeno tiende a empujar a los hogares vulnerables a la pobreza y a mantener a los hogares pobres en ella. Sin embargo, las amenazas específicas a las que se ven expuestos dependen principalmente del contexto territorial que habitan. Ya aquí, en cuanto a las amenazas medioambientales, las personas en situación de pobreza suelen estar más expuestas a los efectos de desastres naturales, es decir, a sufrir más daños al recibir su impacto y pues a que su recuperación tienda a ser más lenta y más difícil que en comparación a las personas que no se encuentran en situación de pobreza. Todo esto nos lleva a un punto y es ver necesario equilibrar el crecimiento económico con el desarrollo social y con el respeto y la preservación del medio ambiente. Sí, Miguel. Además es importante resaltar que el cambio climático es uno de los factores principales que causan problemas de salubridad. A continuación mencionaremos algunos países y conoceremos las enfermedades más comunes. Inicialmente podemos observar que más de 2,5 millones de niños corren peligro de sufrir diarrea debido a la falta de agua potable en Yemen. Asimismo, en Eritrea, la falta de producción de cosechas provocan inseguridad alimentaria y destrucción para la población. Algunas enfermedades en estos países son brotes de cólera, cuero, dengue o malaria, infecciones de transmisión sexual y polio. Así la higiene falta en la mayoría de los pueblos, no hay sanitarios ni lugares donde bañarse. Por otro lado, en la República del Congo se conoce casos que son predominantes, pues los accidentes cerebrovasculares
la diabetes, las enfermedades cardiovasculares y el cáncer son las tasas de enfermedades más frecuentes. También en Afganistán se ve amenazado con enfermedades como la tuberculosis y problemas graves psicológicos. Ahora bien, Barbados, dentro de sus enfermedades, destaca la fiebre amarilla. Es la más común en esta población e incluso en los riesgos locales de Haití. Existen enfermedades endémicas y prevalentes, transmitidas por agua, alimentos e insectos, enfermedades respiratorias y enfermedades de transmisión sexual. Además, podemos conocer que en Europa, específicamente Moldavia y Ucrania, la prevalencia del SIDA sigue siendo uno de los desafíos para los servicios de salud. Y por último, dentro de los países más pobres de Oceanía, mencionamos a Kiribati y Fiyi. Padecen de enfermedades respiratorias, diarrea, anemia y obesidad. Y con esta información finalizamos la primera emisión del día. Gracias a nuestros especialistas por acompañarnos el día de hoy y a ustedes televidentes por estar con nosotros. A las 12 del mediodía espere una nueva emisión de noticias. ¡Feliz día!